Noticias muy importantes. ¿Qué es lo que Kamala Harris ha dicho sobre el Medicare y sobre el seguro social? ¿Qué tal a todos? El día de hoy vamos a estar hablando sobre las recientes declaraciones por parte de Kamala Harris respecto al seguro social y al Medicare, y cómo es que esto podría afectar a millones de jubilados. Como bien sabemos, el presidente Joe Biden anunció que ya no se va a presentar a la reelección, pero que ha respaldado a la vicepresidenta Kamala Harris como la próxima candidata demócrata para enfrentarse a Donald Trump en las próximas elecciones. Si Harris logra la nominación y gana las elecciones, enfrentará desafíos muy importantes, incluyendo una inminente crisis de insolvencia, tanto en el seguro social como en el Medicare. Y es que estos programas son vitales para millones de jubilados y personas con discapacidad en todo el país. Pues Harris ha enfatizado la importancia que tiene proteger y fortalecer estos programas. Ha hablado sobre la necesidad de asegurar que los beneficios continúen para las futuras generaciones y hacer frente a los problemas de financiación que amenazan la estabilidad de estos programas esenciales. Recuerda que si esta información te es útil, no olvides darle un like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de este modo no te pierdas de ninguna actualización importante. Cuando el presidente Joe Biden anunció que abandonaría la carrera presidencial el pasado domingo, respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris para enfrentarse al exmandatario Donald Trump. Y es que si Harris logra su nominación en su partido y de este modo gana las elecciones, se estaría enfrentando sin duda alguna a una amplia gama de desafíos estando en el cargo. Los expertos predicen que si nada cambia, el gobierno federal se quedaría sin fondos para mantener a flote estos programas de red de seguridad social, por lo menos a mediados de la década del 2030. Y es que en el caso específico del seguro social, se espera que los beneficios se vean reducidos aproximadamente una quinta parte a partir del año 2035. Pues Kamala Harris no tardó mucho en anunciar su intención de presentarse como candidata este domingo pasado. Aún no ha publicado exactamente todas sus propuestas políticas oficiales, pero recordemos que anteriormente apoyó los planes de Biden de aumentar los impuestos a los estadounidenses que ganan $400,000 o más al año. Actualmente, solo $168,600 de los ingresos de una persona están sujetos a impuestos del seguro social. La administración de Biden dijo en una hoja informativa anterior que está en contra de cualquier propuesta sobre recortar los beneficios, así como de las propuestas para privatizar la seguridad social. Y es que Harris también ha criticado a Trump en el pasado por posibles recortes al seguro social. Según ella, el presidente Joe Biden y ella protegerían el seguro social, mientras que Donald Trump no lo haría, y que el contraste era claro. Esto lo escribió en Twitter en junio de este año 2024. Pues como bien sabemos, Donald Trump negó previamente estas afirmaciones de que planeaba recortar los pagos del seguro social. Pero Kamala Harris expresó su preocupación por una segunda presidencia de Trump después de su discurso en la Convención Nacional Republicana el 18 de julio. Anoche escuchamos afirmaciones de que Donald Trump está luchando por nuestros mayores, fue lo que escribió Kamala Harris. ¿Cómo es que pueden afirmar de que luchan por los mayores cuando pretenden recortar el seguro social y el Medicare, que es un salvavidas para muchos de nuestros adultos mayores? Si bien se están discutiendo opciones políticas dentro de Washington, la posición que tiene Kamala Harris sobre el seguro social probablemente seguirá siendo la misma en la que tiene Biden. Se espera que ella defienda la financiación total del seguro social en el futuro, pero pues veremos qué se pondrá más en énfasis, tanto en impulsar un aumento de impuestos a los estadounidenses más ricos para llenar parte del déficit de financiación que se encontrará en los próximos años. El que tenga o no la capacidad de hacerlo
dependerá en gran medida de si las elecciones al Congreso y al Senado dan como resultado una mayoría demócrata en noviembre. Cuando Kamala Harris era senadora en California, apoyó el aumento de los ajustes del costo de vida al Seguro Social, con beneficios que crecerían hasta los $2.400 por año, y el aumento de un impuesto a los ingresos de estadounidenses que sean superiores a los $250,000 para financiar al Seguro Social y en el futuro. Ella también apoyó el Medicare para todos durante la campaña electoral en los últimos años, pero probablemente adoptaría la posición más segura que ha implementado la administración de Biden. Según el plan del Medicare para todos, propuesto por el senador Bernie Sanders, el gobierno federal ofrecería toda la atención médica y el seguro privado ya no existiría. Lo más probable es que la veamos adoptar esta posición más segura que la que tiene la administración actual, que es impulsar la expansión de Medicaid y la eliminación de la deuda médica para muchos estadounidenses. Según Kamala Harris, que habló por primera vez como nueva precandidata demócrata, afirmó que el legado de Biden no tiene comparación. La vicepresidenta de Estados Unidos celebró este lunes el legado de Joe Biden como inigualado en la historia moderna, en su primera aparición pública desde que el presidente abandonó la carrera presidencial y que comenzara a apoyar su candidatura. Afirmó que el legado de los logros de Joe Biden durante los últimos 3 años no tiene comparación en la historia moderna, afirmó la vicepresidenta durante un acto con los equipos ganadores en los campeonatos deportivos universitarios de los Estados Unidos. En un mandato ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes, que han cumplido 2, según ella. En el jardín sur de la Casa Blanca y con decenas de periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos con el foco sobre ella. Elogió además la honestidad e integridad de Biden, así como su profundo amor por Estados Unidos, que en su opinión lo han guiado a la hora de tomar la decisión de poner fin a su campaña. Su honestidad, su integridad, su compromiso con su fe y su familia, su gran corazón y su amor, su profundo amor por nuestro país. Soy testigo de ello todos los días. Nuestro presidente Joe Biden lucha por el pueblo estadounidense. Estamos profundamente agradecidos por su servicio a nuestra nación. Fueron las palabras de Kamala Harris. Fueron las primeras palabras en público que hizo desde que Biden anunció el domingo su renuncia a la reelección y su apoyo. Harris habló en este acto en la Casa Blanca para reconocer la temporada de los equipos de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria, la organización que agrupa la mayoría del deporte universitario estadounidense. La vicepresidenta ya participó el año pasado en el mismo acto, en el cual acudieron a la Casa Blanca más de 1,000 deportistas de medio centenar de equipos universitarios. Tras el acto, anunció que se dirigiría a la sede de su campaña en Wilmington, Delaware. La salida de Biden, provocada por las preocupaciones demócratas y de todo el pueblo estadounidense sobre su aptitud actual para el cargo, de la que Harris se enteró el domingo por la mañana en una llamada con el presidente, fue un cambio sísmico en la contienda presidencial, lo cual trastornó los planes cuidadosamente perfeccionados de los 2 principales partidos políticos para la carrera presidencial 2024.